Ah, sí, va a transmitir ahora. Sí, Bueno, pongámonos serios. sí. Ahora está transmitiendo, de hecho. Tengo que solamente ahora... eh, Bien. Hola, buenas tardes. Estamos junto a Daniela Poblete Ibáñez para abordar este tema de la mujer y la propiedad en la sociedad de la India, que es parte del estudio que hace Marx de un capítulo de Maine, que es uno de los iniciadores de la antropología, y vamos a ver entonces ahora a partir de la lámina algunos aspectos para luego ir al texto. Esos aspectos que vamos a ver en términos de láminas son los que vemos acá a continuación. Mujer y propiedad en la sociedad de la India, los apuntes etnológicos de Marx. Extractos y comentarios de Marx. ¿Qué son los apuntes etnológicos de Marx? Son extractos y comentarios de Marx, que en este caso solo refieren, hoy día vamos a ver una parte, a este texto que está traducido como las instituciones primitivas en castellano. Lecture lo traducen también como lecciones a veces, ¿no es cierto? De historia temprana o historia antigua de las instituciones, de Henry Sumner Maine. Este texto es de 1875, el de Maine, y el de Marx son apuntes, en general los cuadernos etnológicos, son apuntes que están datados entre 1880, 81, 82. Tenemos que recordar que el 83, en marzo, Marx fallece. Entonces, lo que a continuación vamos a ver acá es, entonces ya la presentación misma. Eh, Ahí tendríamos la portada de la edición con la que estamos trabajando, que es la edición del siglo XXI, traducidos por José María Ripalda. Y quien hizo la compilación es Lawrence Crowther. Que recordemos que esos manuscritos están en Holanda. Y luego la vicepresidencia del gobierno boliviano, impulsada por la publicación por García Linera, ¿no es cierto? Hicieron este otro texto que lo titularon así, en donde a la vez adjuntaron otros, otros textos de Marx, por ejemplo, la correspondencia con Veras Azulich, etc. Nosotros vamos a trabajar con el primero, el de la traducción de Ripal. Bien, y entonces que ahora tenemos el índice, en parte, ¿no es cierto?, donde estamos aquí es en la tercera parte, el tercer número, ¿no es cierto?, romano, extractos de Marx tomados de Henry Sumner Maine. Y entonces lo que nosotros vamos a ver hoy día es la página 284 a la 287, que son extractos y comentarios al capítulo 11, 11º de Lecture, que está traducido en castellano como Instituciones Primitivas. Estaba en castellano. Y el capítulo se titula Historia primitiva del régimen de los bienes de la mujer casada. Y eso es más o menos lo que hoy vamos a eh, abordar a continuación. Bueno, aquí tenemos algún antecedente de Maine, ¿no es cierto? Como podemos ver, es un coetáneo de Marx. Marx nació el 18, este señor nació el 22, Marx murió el 83, este señor murió el 88. Son totalmente coetáneos, Marx y Maine. Como decíamos, Maine es uno de los iniciadores de, de lo que luego se denomina antropología, particularmente de una rama que le llaman antropología jurídica. Lo que está haciendo en este texto es estudiar el derecho indio o de la India. En el texto también se hace alusión a Thomas Strange, que como vemos es de una generación anterior, murió el año 41, y el texto al que alude Marx en el estudio es este que se llama Elementos de Derecho Indio, que fue escrito entre el 25 y
el 30. Son 2 tomos. Y también es aludido Niebuhr, que también es de una generación anterior a la de Marx, sigue siendo evidentemente Niebuhr uno de los clásicos de la historia romana. Él publica este texto, Historia de Roma, entre el año 11 y el año 32, y es uno de los textos evidentemente más citados de Marx en toda su obra, no solamente en este texto, sino que también en los Grundrisse, este historiador Niebuhr, que era danés de origen alemán. Bien, entonces en las páginas que hoy día vamos a ver con Daniela, tenemos en la página 284 algunos comentarios que hace Marx, que los separamos como para más o menos tener una idea de qué es lo que trata la tesis que va desarrollando Marx a lo largo de esta revisión de la obra de Maine. Dice, el Plácido Maine sigue sin enterarse del derecho materno. En primer lugar, Marx tiene una pelea con Maine. Hay otros cuadernos o apuntes etnográficos, por ejemplo con Morgan, en que se opone menos a Morgan. Como con Maine tiene una discrepancia en términos de la concepción desde la cual trabaja Maine. Y uno de esos puntos es esta. Para Marx, como dice en el último guión aquí en la lámina, la gens, o la gens, ¿no es cierto?, lo que muestra es, o sea, la comunidad que tiene propiedad comunitaria, o sea, donde no ha surgido la apropiación individual exclusiva o permanente, en que lo que consiste la propiedad privada, sino que hay una propiedad privada, perdón, una propiedad comunitaria simple, o propiedad simple. En la Gens, ¿no es cierto?, entonces lo que plantea es que en ella hay una originaria descendencia de los bienes por línea femenina, no masculina. Esa es una cita de Marx. Y entonces, esta cita de Marx lo que nos muestra es la oposición con la tesis de Maine, que Maine no reconoce esto, no reconoce por lo tanto el problema del derecho materno como anterior al derecho paterno o patriarcal. También plantea en esta página Marx, el Plácido, Maine traslada a su familia patriarcal romana, para que esté el punto, ¿no es cierto?, al mismo comienzo de las cosas. Por eso es que desconoce el derecho romano, no lo asume como algo más previo o simple respecto a el desarrollo de la propiedad patriarcal o paterna, que obviamente se expresa de un modo acabado en el derecho romano y en la familia patriarcal, que Maine entonces trasladaría al comienzo mismo de las cosas según lo que está planteando Marx. La idea favorita capital del Seneca de John Bull, la de encontrar el despotismo en los orígenes. Esa también es otra crítica, ¿no es cierto?, que se plantea acá. O sea, de que se asume de que si nos remontamos en la historia, vamos a ir encontrando más despotismo. Y si vamos avanzando en la historia hacia nuestro presente, vamos encontrando una especie de democratización. Evidentemente esto es parte de la concepción o el instinto burgués, el instinto del intelectual que asume al capital como un fenómeno natural, no como un fenómeno social o como un fenómeno histórico, y por lo tanto atribuye en este sentido una suerte como de dictadura que habría en las comunidades humanas anteriores a la del capital y las anteriores a las clases sociales, a la lucha de clases, serían en ese sentido aún más dictatoriales, más despóticas. Ese es como el mito que hasta el día de hoy, por cierto, existe, ¿no es cierto? El hecho de que incluso consideramos que, por ejemplo, el sapiens en el paleolítico es una suerte de semi-animal. En términos estrictos era un ser humano igual que nosotros, ¿no es cierto? Recordemos, dicho sea paso, de que si nosotros tomamos el 100% del tiempo de la especie en el planeta, más de la mitad, algo así como 2/3 son paleolíticos. En la página 284 tenemos algunos antecedentes que con Daniela los pusimos antes para tener una especie de prevención de qué es lo que se va a hablar, ¿no es cierto? Se plantea el problema de la usucapio, que es una norma del derecho romano, que viene del usus capere, o sea, capere es coger, ¿no es cierto? O sea, coger por el uso, hay una expresión española que es usucapir,
que es adquisición por el uso o prescripción adquisitiva o adquisición por prescripción, ¿no es cierto? Como, digámoslo así, que de acuerdo a determinadas condiciones, si yo vivo en una casa y el dueño no reclama la casa, a la larga, entre comillas, la casa es mía. Eso es usucapio. Está también aludido el manu o manus riti, también conocido como las leyes de Manu, que no tiene fecha. Algunos plantean que es del siglo XI, antes de nuestra era, otros del 5. Hay un debate, obviamente, no podemos más que... Solo podemos decir de que hay un debate, ¿no es cierto? Un problema de los estudiosas de estos textos de la India. Este texto fue traducido por primera vez a una lengua moderna en 1777 por William Jones, recordemos que es uno de los iniciadores de la lingüística, en este texto que así lo tituló él, las instituciones de Manu o los estatutos de Manu. También a Marx alude a un texto que es el Mitaxhara, que es un comentario a este texto que es el Yajnavalkya. El Mitakhara es un comentario entonces a un texto legal donde entre otras cosas se trata de la herencia, de la sucesión. Y es de inicios del siglo XII y fue traducido en 1811 al inglés por este autor que es Colebrook. Y también se habla del estridán o estridana, que constituye el conjunto de bienes que son objetos de propiedad de la mujer casada, que es el punto que es el fundamental del que tratan estas reflexiones de Marx en esta página que estamos revisando. El estridán y o bien estridana, o Hana, que está dado por el conjunto de bienes de la mujer. Y que significa que la mujer, en la medida en que se casa, no pierde la propiedad sobre sus cosas, y si enviuda, hereda, y este es el punto, ¿no es cierto?, que vamos a ver, ¿no es cierto?, hereda los bienes de su marido, pero ella es inalienable lo de ella. Y entonces lo que vamos a ver es cómo esto en la evolución, en el desarrollo de las relaciones de producción en la India, dan paso a una institución, a un rito que es el sati, o la sati, en donde ¿cómo podríamos decir esto? Es la mujer, en la medida que enviuda, es convencida, es persuadida a que se suicide junto al marido, sea quemada. ¿Sí? Ese es un rito, y es más o menos lo que vamos a ver ahora, y vamos a ver más o menos qué función cumplió en relación a este, que es el punto central, que es la propiedad de la mujer casada. La página 285, el principal comentario Marx es este, que dice, y Strange, que es este señor que ya habíamos visto, ¿no es cierto?, que escribió sobre derecho indio. Él fue un juez. Strange es el punto parecido también a May, ¿no es cierto?, son evidentemente figuras colonialistas inglesas en la India. Strange fue juez particularmente. Fue un funcionario de alto nivel y fue jefe de una provincia que es Madrás. Dice Marx, y Strange sigue, la dote de una mujer hindú se encuentra sujeta además a la anomalía de que a su muerte sigue una línea peculiar de descendencia. Lo que Marx en esta página está aludiendo fundamentalmente es que Strange está asumiendo que hay algo peculiar, o sea que hay algo raro, que hay algo anómalo. Dice Marx, esta anomalía no es sino un resto fragmentario, o sea, una suerte de vestigio, reducido a una parte determinada de los bienes, de la antigua norma general basada en la descendencia de la gens por línea femenina, la primitiva, la originaria. Entonces, lo que nos está planteando Marx es que Strange no entiende en qué consiste esta propiedad de la mujer sobre los bienes. Y por eso considera que eso es anómalo. Lo considera anómalo obviamente porque lo está viendo desde el punto de vista del derecho romano. Y entonces a veces como una suerte de rareza o de peculiaridad. Y eso es lo que está discutiendo Marx.
Algunos antecedentes que están en esta página, sencillamente se expresa este término de esposa y el de uxor. Esposa es la prometida, uxor es la esposa. ¿Sí? El- la prometida, que obviamente es parte de un convenio, que es la esponsalia, pues parte del derecho romano, ¿no es cierto? Que la esponsalia es el convenio que hacen las familias que casan a los que al marido y a la mujer, al marido y a la marida, al esposo y a la esposa. ¿Sí? Recordemos que esto es un contrato entre dos familias generalmente, ¿sí? Y en ese plano, cuando digámoslo así, se llega al acuerdo, pero aún no se consuma el matrimonio, a la mujer es denominada en la ley latina esponsa. Y cuando se ha consumado el matrimonio, se le denomina uxor. En la página 284, los principales comentarios de Marx son que la patria potestad frente a la mujer fue exagerada por oposición a la antigua tradición contraria. O sea, Marx lo que estaba planteando es que la patria potestad es, digámoslo así, rígida, es acusadamente patriarcal, ¿sí? En oposición, en respuesta a que no era así. O sea, de que había una situación contraria, en donde la mujer tenía capacidad de ser propietaria, de ser sujeta, el sujeto de propiedad, y entonces la patria potestad lo que hace es que violentamente intenta someter a la mujer al hombre y dejar al hombre como el agente de la propiedad privada, como el exponente de la propiedad privada y ya no a la mujer. Dice respecto a la sati, es simplemente un asesinato religioso, en parte para que los brahmanes, que son los sacerdotes, se hagan con la herencia para las ceremonias religiosas. También el que se hace con la herencia, aparte del brahman, es el pariente, pero no el pariente de ella, sino que el pariente del marido. De acuerdo a las relaciones de producción o de propiedad hindú, la mujer hereda, o sea, cuando ella fallece, le hereda con preferencia a las mujeres, o sea, a sus hijas. ¿Sí? Eh, con eso es lo que está luchando, digámoslo así, estas normas o eh, medidas que tratan de impulsar los sacerdotes. Los sacerdotes tratan de borrar la sati, luchan contra la sati. ¿Sí? La concepción con que el filisteo inglés Maine da simplemente cuenta de lo primitivo, o sea, de lo originario, esa concepción es el despotismo de los grupos sobre los miembros de que estaban formados. O sea, que está la idea de que siempre lo que está antes en la historia, antes de la propiedad privada, es una suerte de despotismo. Y lo que está antes del capital, que también son formas de propiedad privada, también son despóticas. Esa es más o menos la visión que tiene Maine y contra la que pelea Marx. Principales comentarios de Marx en la página 287, aunque la sati es una innovación introducida por los brahmanes, es una innovación, porque está peleando en ese sentido, ¿no es cierto?, contra la propiedad de la mujer, se apoyan costumbres más antiguas, como, dice Marx, el entierro del hombre con su propiedad. Tenemos que recordar que esto es un rito que expresa relaciones de propiedad y por lo tanto relaciones de producción. Y evidentemente, si nosotros revisamos diversas culturas, se nos va a presentar el caso de que muchas culturas entierran al propietario con sus bienes. Por ejemplo, con sus esposas o con sus esclavos, que los entierran vivos. El caso más paradigmático, más conocido, por ejemplo, es el egipcio, ¿no es cierto? El noble es enterrado con los esclavos, y los esclavos están ahí. Entonces, cuando llega el arqueólogo, la arqueóloga, ¿no es cierto?, encuentran el sarcófago donde está el protagonista de esta tumba, pero a la vez hay otros seres vivos, perdón, otros seres, ¿no es cierto?, que murieron porque fueron enterrados con él. En parte, los brahmanes están como, en ese sentido, aludiendo a esa antigua costumbre eh, para tratar de luchar contra la propiedad de la mujer. Bien, esa es más o menos entonces nuestra introducción. Voy a dejar de compartir la pantalla. Antes de ir al texto, Daniela, por favor, si quieres comentar algo. Hola Max. Hola a todos.
y todes y todas. Me parece que es como súper relevante además, y aunque pareciera como medio complejo lo que vamos a conversar el día de hoy, me parece súper eh, actual el tema de pensar, sobre todo en esta discusión sobre la nueva constitución que se está dando en Chile, en pensar el tema de la propiedad y cómo entiende la propiedad el capitalismo, que va muy de la mano, o que tiene un gran socio, un gran sistema con el que hace sociedad, que es el patriarcado. Sobre todo porque esto viene a demostrarnos de que no existe una única forma de entender la propiedad, ni de traspaso de la propiedad, y nos viene a decir que finalmente el derecho es una construcción social, cultural, es un acuerdo entre quienes gobiernan, entre las partes, pensadores, no sé, podamos decir entre todos nosotros, en donde decimos, bueno, de esta forma nos vamos a relacionar, y el derecho es lo que nos va a regir. Por lo tanto, el derecho no es algo, esto no viene a decir que el derecho no es algo rígido, sino que se puede transformar y que se puede pensar una forma distinta de organizar la sociedad en torno a distintos ámbitos, distintas áreas, como en este caso pensar qué es la propiedad, y qué es la propiedad además en términos de quién posee la propiedad, ¿no? En este caso podemos hacer un gran análisis como con perspectiva de género sobre la historia de este concepto, y cómo las ideas del capitalismo y del colonialismo además fueron normalizándose en la medida en que fueron avanzando las invasiones en la modernidad. Así que me parece como muy actual que lo pensemos, porque finalmente esto que estamos conversando es lo que rige el derecho sucesorio el día de hoy, y ha ido cambiando además en distintos códigos civiles de países que le otorgan un capítulo especial o una norma especial a la defensa de la propiedad de la mujer antes del matrimonio. Y después pensar en qué es lo que sucede con la propiedad después del matrimonio, e incluso con su derecho sucesorio. Me parece que es muy interesante porque se cruzan en esta idea del derecho sucesorio estos tres sistemas, ¿no? que son aliados, que es entre el patriarcado, el capitalismo y el colonialismo, sobre todo para nuestros países en Latinoamérica. Sí, claro, yo creo que también agregaría un elemento que refiere a de que en nuestra cultura y en culturas similares, ¿no es cierto?, o cercanas, la propiedad privada derivó en su masculinización, ¿no es cierto? Que lo que agregaría es que eso es lo propio particularmente del derecho romano, a diferencia del griego, que tiene también obviamente un derecho también patriarcal, asentado en la patrilinealidad, pero que es menos, ¿cómo se podría decir? Es menos rígido que el derecho romano. Un elemento en que se pone de manifiesto Menos eso, tutelar, es menos claro, tutelar claro, que el derecho romano. El derecho claro, romano tiene una idea de tutela sobre la familia, sobre el pater familia, sobre la familia, en donde solo se puede emancipar el hijo varón cuando se casa. O sea, hay una idea de tutelaje que se ha sostenido en la idea del derecho construido desde el capitalismo. claro, claro. Me parece que es claro, un ejemplo que iba a citar, Daniela, era este de, por ejemplo, la situación de los hijos. Los hijos, creo que está bien que lo recordemos para tener presente el problema en el que estamos eh, explorando, ¿no es cierto? Los hijos son cosas, ¿no es cierto?, poseídas, que son objeto de propiedad privada por parte del hombre. Eso es el derecho romano. No sé si, Daniela, querías como darle un poquito de vuelta a eso, porque en general eso, digámoslo así, pasa como algo tan naturalizado que la patria potestad, en eso consiste la patria potestad, por si acaso, ¿no es cierto? Y en eso consiste una peculiaridad o un carácter específico del derecho romano respecto a otro tipo de derechos, cuando decimos derecho estamos hablando de propiedad, de relaciones de propiedad, por lo tanto lucha de clase. Pero particularmente el hijo o la hija, ¿no es cierto?, aparecen como cosas poseídas por el pater, ¿no es cierto? Y eso significa que el pater tiene derecho, o sea, tiene el poder, el dominio de vida y de muerte, ¿no es cierto? No sé si, Anela, podrías como dar un par de pistas más respecto a eso.
Sí, no solamente hijos o hijas, sino que también cónyuge. También pasa a ser de la propiedad y pasa a ser parte de la propiedad por donde se enriquece la familia, de donde construye su sustento material para ver qué familia tiene más propiedad o menos propiedad. De ahí nace, de hecho, el pater familia a través de su cónyuge y de sus hijos e hijas, incrementa su poder económico, porque las hijas sobre todo pasan a ser una cosa que es moneda de cambio. La idea de la dote, la idea de con quién te casas, o sea, no se, la hija no puede elegir con quién se casa, los hijos tampoco pueden elegir, es el pater familia quien define estas líneas de parentesco, y se hace a través de qué me conviene más económicamente para enriquecer a la familia en términos económicos. Lo que se traspasó por siglos y que hasta hace poco, por lo menos en Argentina, que es el derecho más profundamente que yo conozco, se cambia el concepto de patria potestad por responsabilidad parental, porque lo que trae consigo esta idea del derecho romano es esta visión tutelar en donde los hijos, hijas y cónyuge no son sujetos de derecho, sino que son cosas. Y ahí hay o sea, es una cosa que yo la puedo vender, al igual como puedo vender una casa, un animal, un bien. Sería un bien, una cosa, un bien que tiene valor pecuniario. Entonces, esa cosa, como nuestros bienes, un auto, no es sujeto de derecho. Eso es lo que se viene cambiando, y eso es lo que se ha venido discutiendo, de hecho, dentro del derecho de familia, de cómo cambiar esta perspectiva para poder ir generando los derechos, porque supuestamente en este contrato social de igualdad, fraternidad y libertad somos todas las personas iguales ante la ley, pero si se vienen arrastrando estos vestigios que tanta influencia tienen sobre el derecho moderno, que vienen del derecho romano, entonces no todas las personas son iguales ante la ley, porque existe una visión tutelada de quién sería la parte más débil de la familia, ¿no? Que sería en todo caso los que no producen. Y entonces que vienen a producir en la medida en que si me caso contigo, me puedes dar, qué es lo que me da tu familia para yo hacerme cargo de esto, y cómo nuestra descendencia viene a aportar a la construcción material de esta familia. Claro, claro. Por ejemplo, un caso que pone Marx en los Grundrisse en referencia a Mommsen, al historiador Mommsen, que también tiene una historia de Roma, ¿no es cierto? Es una observación que hace Mommsen respecto al derecho griego, en donde eh, se ponía de relieve que el padre en la familia griega clásica, o sea, tenemos por clásico Pericles, ¿no es cierto? No puede asesinar a los hijos. O sea, no tiene derecho de vida y muerte sobre los hijos, mientras que sí la familia romana, ¿no es cierto? Claro, porque en Grecia los niños y niñas, dependiendo de la ciudad en la que se encontraban, también tienen como expectativa de futuro cumplir un rol colectivo, ¿no? O te vas a ir, o iban a la guerra, o tenían algún rol político, dependiendo de la familia, porque igual la sociedad griega era una sociedad estratificada socialmente, pero podían cumplir una función social. En el derecho romano, en Roma, era de exclusiva decisión del pater familia, que finalmente es la idea de familia que toma la Iglesia Católica, y que toman las ideas de la idea de la modernidad también, que se viene arrastrando. Por eso es que se dice que el patriarcado es anterior al capitalismo, y que son cosas que después vienen a construir esta idea de expropiación, ¿no? Y pensadoras feministas marxistas hablan incluso de la acumulación originaria que se produce desde antes de la sociedad feudal con respecto a la expropiación hacia la mujer y hacia los niños, niñas y niñas, de cómo fueron utilizados y cómo se fue utilizando, ¿no? esta idea de más débil de la familia para poder hacer crecer las arcas de varones finalmente.
Claro, claro, y también creo que sería bueno destacar ahí, complementariamente a lo que tú dices, Daniela, el hecho de cómo eso también representa la consolidación de la propiedad privada, como forma en última instancia con la cual produce la comunidad. O sea, la comunidad produce aquello que satisface sus necesidades a través de la propiedad privada, y en ese contexto se da este fenómeno de consolidación, digámoslo así, del propietario hombre, del hombre propietario. Un elemento también que quizás puede ser interesante es destacar que las relaciones sanguíneas o de parentesco, ¿no es cierto?, pueden ser interpretadas por una cultura u otra de manera distinta, ¿no es cierto? Porque un típico argumento de derecha, ¿no es cierto?, es que esto es percibido como si fuera la naturaleza, la que decide, y no fuese un elemento que depende de la comunidad en cuanto a su voluntad, su cultura, su desarrollo económico, ¿no es cierto? Su división en clases, como tú estabas recordando, ¿no es cierto? La sociedad griega es una sociedad que tiene esclavos, ¿no es cierto? Recordemos que Aristóteles en la política define la familia como el hombre, la mujer, los hijos y los esclavos. Los esclavos son parte de la familia, son parte de lo que constituye la familia. Entonces, nosotros podemos encontrar en el sentido diversidad de familias, en el sentido de, y esto es lo que me parece interesante, de que las relaciones de sangre, ¿sí?, el parentesco, ¿no es cierto?, tiene diversas significaciones según la cultura que nosotros vayamos a estudiar. Y por lo tanto, en modo alguno, es que se dé una especie de reflejo entre las relaciones de sangre y, y cómo se traspasa la propiedad. Daniel, ¿podrías como profundizar un poco más esto de esta especie como de naturalización de las relaciones de sangre o de la reproducción? Es lo que vivimos, son los discursos que, si lo traemos a nuestra época, son los discursos que escuchamos en esta última campaña electoral acá en Chile, que es como esta idea de defender lo nuestro y de naturalizar una idea de familia. Además, no sé, pensemos en el nefasto de Kast, por ejemplo, en esta idea de favorecer a las mujeres casadas, como que si existiera una sola definición de familia y no distintas familias, que es lo que se entendió, o una forma de entender incluso distinta a la que pensaban nuestros pueblos originarios, la idea de la monogamia, la idea de que la familia tiene que ser heterosexual, de los niños con una visión absolutamente adultocentrista. O sea, esta idea de que además la familia, muy instalada y defendida desde el derecho romano y hasta el día de hoy, esta idea de familia, en el fondo, lo que trae es la defensa de la propiedad familiar, no de la familia en sí, porque finalmente si estas ideas de familia se comienzan a romper y se empieza a pensar en una pluralidad o en una diversidad de familias, entonces puede cambiar el sentido de cómo se traspasan los bienes, porque hay una discusión que se da en el derecho sobre, por ejemplo, en términos de sucesiones, si la persona que fallece puede tener derecho a testar toda su propiedad, o una parte de la propiedad que queda protegida, que se llama la legítima, queda para la descendencia o la línea horizontal, si es que no tuvo ni cónyuge ni hijos. Y ahí, finalmente, pensándolo siempre, mire, piensa en esto, porque cuando se piensa en eso, incluso cuando le decimos, lo podemos pensar en el sentido de que siempre el que va a fallecer es el varón, y quienes tienen que quedar protegidos con una parte de la porción de la herencia o de la sucesión, tiene que quedar protegida hijos y mujer. Y algunos dicen, bueno, eso es el derecho, pero finalmente es el derecho del que muere, pero finalmente esa persona que muere, porque en esta partición del mundo, del ámbito de lo privado y de lo público, que nace precisamente con la modernidad, podemos pensar que esa persona, varón, que construyó un bien, que tuvo una casa, que se compró un auto, no sé, de lo más mínimo, que generalmente está en nombre del cónyuge varón en una familia heterosexual, construyó o pudo llegar a obtener algún bien porque
hubo una mujer que realizaba las tareas del trabajo no remunerado, o sea, que se encargó del trabajo reproductivo, no solamente de la familia, sino que ese es un trabajo reproductivo de la vida y de la mano de obra, y que hubo hijos, y sobre todo hijas que también cumplieron ese rol. Entonces, desde una perspectiva podríamos decir, bueno, está bien que se proteja esto, porque finalmente una vez que fallezca el varón, la mujer va a tener la posibilidad de poder gozar de lo que se construyó familiarmente. Pero además, hay que pensar también en términos de sucesión, o en términos de construcción de política pública. Por eso digo que el derecho no debe ser rígido, y podemos ir modificándolo, y puede quedar plasmado perfectamente en una carta magna o en una constitución. Es que cómo se privilegia, porque si no tengo los porcentajes, pero si finalmente viéramos los porcentajes en que las mujeres son propietarias de un bien inmueble, de un auto, en general, es muy poco el porcentaje, porque precisamente esta carga de trabajo no remunerado, de la reproducción de la vida, la responsabilidad de la reproducción de la vida, impide incluso que las mujeres puedan asistir en los horarios en que atienden las oficinas públicas, porque hay que ir a buscar al chico a la escuela, hay que hacer la comida, digo, como pensémoslo, incluso las beneficiarias de un subsidio, generalmente son varones los que terminan siendo los propietarios de todas esas casas, y no se piensa entonces en una política pública en decir, bueno, si todos pagamos los mismos impuestos, y eso que recauda en finanzas públicas un Estado se tiene que distribuir de una forma igual, entonces tenemos que hacer una evaluación de cómo impacta en términos de género la política pública, y si hacemos esa evaluación nos vamos a dar cuenta que generalmente la gran mayoría beneficia a varones que a mujeres, y principalmente en términos y en sentido de propiedad. Y después también pensar en cómo las mujeres pueden enajenar esa propiedad. Por ejemplo, un auto, si está casada, necesita la firma del marido, digo, como esas cosas que parecieran que fueran ser normales y naturalizadas, es una construcción cultural, una construcción política, una construcción social y jurídica, son ficciones finalmente jurídicas que se van plasmando en un texto, y que supuestamente vienen a igualar en términos de derecho a todas las personas que vivimos, pero si lo pensamos, es un derecho que está pensado por varones, para varones, y que vienen a beneficiar solamente a una parte de la sociedad, y que lamentablemente a través de las invasiones y la instalación de las colonias europeas en los distintos continentes, se expandió o se hegemonizó esta idea de derecho, por lo tanto se naturalizó. Y cada vez que viene alguien y que plantea una idea distinta, entonces, bueno, no, esta persona está hablando algo que no puede llegar a suceder, y es algo que sucedió. Como lo podemos ver en este texto, en la India sucedió que la herencia se traspasaba de la mujer a las hijas, y que eso también tiene un sentido familiar, porque finalmente la única forma que puedes comprobar de que efectivamente esa persona que nace es de esas familias, porque nace del vientre materno, que es. Por eso también la idea de esta familia única heterosexual en Europa, pensada muy desde Roma, pero afianzada en el catolicismo, en donde los hijos herederos, ¿no?, que es una ley que se cambió hace 20 años, o sea, muy poco así en Chile, los hijos que heredan o que se traspasan los bienes son los hijos dentro del matrimonio, y no los hijos por fuera del matrimonio, porque ¿cómo se comprueba? O sea, antes no existía esta obligación del examen de ADN y todo eso. Entonces, claro, esa era una forma de la protección, era una forma de protección de los bienes, no de la idea de familia, pero se naturaliza a través de una idea moral, cuando lo único que tiene es una perspectiva material. Claro, también hay un elemento también que creo que se puede destacar ahí, que refiere a que en que la familia pareciera que es defendida en nombre del amor, ¿no es cierto? Pero lo que quiero decir sobre todo es que lo que se quiere decir es como un tipo de amor, entre comillas, si que fuese así,
Y segundo, que creo que lo más admirable, es cómo esas posiciones ideológicas desconocen de un modo muy agresivo la pluralidad de culturas humanas, respecto de la cual lo único que queda es plantear que son culturas entonces inferiores a la tuya. Es lo único que te queda como hipótesis, porque de alguna manera si tú aceptares de que la realidad es diversa, obviamente tu cultura aparece como relativa, no aparece como absoluta, no aparece como lo que debe ser, y en ese sentido me parece muy destacable esta especie de desprecio a la realidad presente e histórica, ¿no es cierto? Sin perjuicio de estos elementos que tú estás señalando en orden como a la política, al derecho, o incluso a la afectividad. Tiene un significado, obviamente, en esos planos, pero también tiene un significado respecto como a la posición ante la realidad. Entonces, sencillamente como que nos tapamos los ojos y decimos, no solo hay una familia, que es la nuestra, algo así, ¿no es cierto? Eh, y claro, un elemento también que quizás hay que agregar es el hecho de, como tú bien dijiste, es la tradición romana, que en donde se consolida la propiedad privada, ¿no es cierto? Y luego el cristianismo, porque el cristianismo también, o los cristianismos, si se quiere, también, ¿no es cierto?, filtra a la mentalidad romana, ¿no es cierto? Por ejemplo, inventa los pecados capitales, le da otro carácter al divorcio, le da otro carácter a la sexualidad misma. Recordemos que de un punto de vista escolástico, las relaciones sexuales que no tienen como fin la reproducción, aun cuando sean dentro del matrimonio monogámico, son pecados. Eso se le denomina fornicación, ¿no es cierto? Eh, la castidad de la mujer. Por ahí en este mismo texto, obviamente, porque no podemos ir a buscar todas las partes que nos gustaría señalar, ¿no es cierto?, de este texto, de estos apuntes de Marx. Marx plantea esto, que en la familia romana la mujer entonces es recluida por el hombre, ¿no es cierto?, porque es un traspaso entre hombres, ¿no es cierto?, entre el padre y el futuro padre, el que va a engendrarle hijos a esta niña. Entonces, en ese plano, entonces, el padre tiene recluida a la niña y la pasa al otro hombre, al hombre joven, que ahora la recluye, ¿no es cierto? Bueno, esto adopta un significado asfixiante desde el punto de vista del catolicismo, evidentemente, de la idea de la monja, la idea del velo de la novia, ¿no es cierto? Lo que da cuenta, ¿no es cierto?, es que está recluida, está como en una celda. Sí, la entrega del el paseo nupcial, ¿no? Del padre con la novia en la iglesia, que se la entrega el padre al- y si no está el padre es el hermano, y si no es el hermano será el tío, nunca la O sea, no, madre, ¿no? no va a ser la hermana, ¿no es cierto? No, Claro. no, jamás. O sea, es algo que rompe con todas las esquemas. Seguramente alguien conoce un matrimonio que haya sido así, pero generalmente es el padre quien entrega. Todas estas tradiciones, ¿no? El vals, todo este como rito que se instaló y que, no sé, ¿para qué decir las fiestas de 15? Acá en Chile no son tan, tan populares como en otros países, pero en Argentina, por ejemplo, la fiesta de 15 se hace y es nada más ni nada menos que la presentación de la hija en la sociedad, y tiene que bailar el vals con el papá, y tiene que ponerse el mejor vestido, y tiene que, o sea, son ritos que pareciera así, lo pasamos todo muy bien en un casamiento o en una fiesta de 15, pero finalmente si empezamos a analizar esos ritos de paso, ¿no? La fiesta de 15, el matrimonio, que es donde finalmente ya se construye, vienen con ideas sumamente patriarcales y de cosificación de la mujer que son bastante importantes. Entonces, es como, o esta idea del blanco, ¿no? Del blanco, de la pureza, Claro. porque la mujer es pura, los hombres no importa si no son puros, porque finalmente la mujer es la que tiene el vientre para poder engendrar a los herederos, porque esa es la idea, ¿no? O a la mujer que finalmente no va a ser heredera, pero sí va a ser propiedad de otro hombre que le va a dar de comer y que le va a hacer subsistir. Y eso que pareciera que la modernidad viene a romper, ¿no? Eh, lo único que cambia es que eh, las mujeres pasan a ser sujetos de derecho, entre comillas, ¿no? Pero no tienen acceso a todos los derechos.
tienen acceso a los derechos a través, intermediados por un varón que pasaría a ser su cónyuge, o su marido, o su esposo. Por eso es que las mujeres era muy difícil cuando quedaban viudas y no se volvían a casar, o las mujeres que no se casaban. Eh, de hecho, hasta el día de hoy, una mujer que no se casa o que no tiene hijos es como que si no estuviera cumpliendo el mandato social que se le asigna, y que se naturalizó. Y se naturalizó precisamente pensándolo desde una perspectiva económica, ni siquiera familiar o moral o del amor, como decías. Claro, claro, esto me parece un elemento importante, esta especie como de carácter simbólico de la castidad, que en cierto modo es la protección de la propiedad, ¿no es cierto? Porque el velo, me acordé también, por si acaso, esto que es para la novia también es para la viuda, ¿no es cierto? Y esto de la idea de que la mujer está recluida, claro, lo que se recluye en última instancia es la posibilidad de la transmisión de la propiedad, y por lo tanto el riesgo que supone eso, ¿no es cierto? El riesgo que supone la transmisión de la propiedad, y en ese sentido el elemento de riesgo es la mujer, evidentemente, porque la mujer es la que va a parir al futuro propietario, al heredero, ¿no es? Entonces, esta especie como de símbolos que hay en torno al matrimonio monogámico, ¿no es cierto?, son como símbolos de la propiedad. Eso me parece Pero, interesante. pero pensemos en la realeza europea. A principios del siglo XX estaban casados entre primos, hermanos, sus tíos y sobrinas. O sea, la realeza europea, no me acuerdo cómo se llamaba esta, ay, ¿cómo le llaman la nobleza? Eh, cuando es un apellido los que están gobernando, reyes. Bueno, no recuerdo. Una casa, un linaje, una... Exacto, un linaje. Y finalmente se comenzaron a casar y comenzaron a tener hijos, lo cual provocó también grandes, los niños y niñas nacían algunos con grandes problemas de salud, que se empezaron a casar entre familiares solamente para defender el Claro, linaje y las riquezas. Y eso puede ser que no sea muy alejado. Ahora no se casan los grandes empresarios o especuladores con familiares, pero se casan entre ellos para poder seguir sosteniendo, entre esas familias, para poder seguir sosteniendo una clase además social, propietaria y explotadora, en desmedro de la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras de los cuales ellos mismos explotan. Porque esta idea del cuento de hadas, ¿no? Del rico con la pobre, que generalmente es el rico con la mujer pobre, claro. viene a ser una historia de amor y un cuento de hadas, y no algo que se pueda y que suceda. Te dicen, es algo que sucede en cuento o en la teleserie o en la novela, pero no sucede en la realidad. O sea, no vayas a pensar que te vas a encontrar un rico, porque ricos y pobres no se mezclan. Y toda esa construcción familiar y de propiedad privada está sustentada principalmente por estas ideas que parecieran ser ajenas. Una de las principales es la idea de familia y de quiénes son propietarios o propietarias y quiénes son los que heredan. Bien. Bueno, Daniel, ¿te parece entonces que vayamos al texto mismo para que lo podamos conocer, ¿no es cierto? Y lo podamos ver en términos su, de su planteamiento directo. Siempre juicioso, quería como dar como un aviso, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del texto mismo. O sea, el texto tiene, digamos, hay dos tipos de anotaciones. Unas anotaciones son las transcripciones que hace Marx, o bien los parafraseos, porque muchas veces son parafraseos, el apunte que va tomando Marx, ¿no es cierto?, del texto de Main. Y otros son los comentarios que él hace. Los comentarios que él hace están entre corchetes y, digámoslo así, yo iría como mostrando cuándo está Main siendo parafraseado o comentado y cuándo es Marx el que está hablando eh, en relación a lo que se acaba de exponer, lo que acaba de exponer Main en este texto.
que son las lectures, como decíamos, o instituciones primitivas. ¿Sí? Aquí tenemos el texto, estamos en las páginas que habíamos anunciado con Daniela y lo que tenemos es, este que estaba hablando aquí es Marx, ¿no es cierto? Esos corchetes que están ahí, que están entre medio de esas grapas, nos indican eso. Dice, en el capítulo 11, Historia primitiva del régimen de los bienes de la mujer casada, el Plácido Main sigue sin enterarse del derecho materno. En relación a, dice entre paréntesis, ¿no es cierto?, dice Bachofen, que es uno de los historiadores que plantea la tesis de que si nos remontamos en la historia, lo que vamos a encontrar es matrilinealidad o matriarcado, que es la tesis a la que está adhiriendo Marx. Además, tampoco tenía aún el libro de Morgan para venderlo legalmente. O sea, está diciendo de que el texto anterior a Morgan, como no está, no lo puede vender, o sea, no lo puede saquear, que más o menos ese es un texto, una crítica que hace acá Marx a este antropólogo, que es que en el fondo está tomando textos de otro señor que era Strange y que muchas cosas no son de él, más bien son puras intuiciones, eso es como lo que está planteando Marx. Entonces, lo que tenemos acá ahora es en este párrafo que sigue, es un apunte, es un parafraseo, es una transcripción. Dice, un hombre de continua función servil en una familia romana se convertía por usucapio, en una época más moderna, prescripción, en esclavo del pater familias. Esos números que están ahí lo que indican en la traducción alemana y española. Esto entonces Marx lo escribe transcribiéndolo desde el libro de Maine. Luego, el ordinario matrimonio romano se convirtió en una sociedad conyugal voluntaria que el divorcio podía disolver a voluntad de las partes. El antiguo derecho irlandés concedía a las mujeres cierto derecho de disponer de sus propios bienes sin el consentimiento del marido. Y esta institución se halla entre las que los zopencos jueces ingleses declararon ilegales a comienzos del siglo XVII. Página tanto. El zopencos y el ingleses está puesto entre corchetes porque son expresiones que Marx inserta dentro del apunte que está haciendo de Maine. Sigue el parafraseo o el apunte. Los juristas brahmánicos han elaborado completamente, y esto comienza casi con Manu, la doctrina del beneficio espiritual, como lo llaman, en cuanto que la suerte del difunto puede mejorarse por ritos expiatorios propios. Estos autores llegaron a considerar la propiedad transmitida o que pudiera corresponder por herencia a un hombre en parte como un fondo destinado a subvenir las ceremonias capaces de arrancar de los sufrimientos o de la degradación al alma de aquel de quien provenía la herencia, y en parte como remuneración de los sacrificios realizados. Página tanto en Maine. Entonces, fundamentalmente lo que nos está planteando, ¿no es cierto?, es que los juristas brahmánicos están introduciendo, ¿no es cierto?, esta idea de que el difunto, el hombre al morir, puede mejorar su porvenir en el más allá a través de la transmisión de la propiedad a ellos mismos, o en parte, ¿no es cierto?, para que se puedan hacer sacrificios. Igualmente la Iglesia Católica, igualmente la Iglesia Católica, y dos puntos, el primero y mejor uso de los bienes de un difunto es mandar misas por su alma, y estas ideas han inspirado toda la jurisprudencia de los tribunales eclesiásticos en materia de sucesión testamentaria y ab intestato. También es una punta, ¿no es cierto? Ahora Marx dice, en el Mikhara, o Mikhara, se dice, dos puntos, y esta cita de lo que está en Maine: la fortuna de un hombre regenerado es destinada a un uso religioso y no conviene que la mujer la herede, pues no es apta para cumplir los ritos sagrados. Esto sería lo que dice, según Maine, el texto indio propiamente tal, ¿no es cierto? Que el hombre regenerado, o sea, el hombre que se entiende que va a regenerarse en el más allá, es destinada a un uso religioso y no conviene que una mujer la herede. Esa es la contradicción, ¿sí? En realidad esto tendría que irse hacia el sacerdote, idealmente, ¿no es cierto?, y no a la mujer. Al sacerdote, y si no, el sacerdote podría compartirlo con los parientes del hombre que murió, ¿no es cierto?, pero no la mujer. La legislación india favorece a las mujeres hasta el día de hoy
en el Estridán, propiedad estipulada de una mujer casada, que el marido no puede enajenar. E igualmente, este es Marx, esta es una cita, una nota de Marx adentro de la cita. E igualmente manda a la vez que los bienes de la mujer pasen a las hijas o a los miembros femeninos de la familia. Confer Strange Hindu Law. El señor Men ha sido incapaz de interpretar correctamente todo esto, pues no tiene ni idea de la gens y por tanto tampoco de la originaria descendencia de los bienes por línea femenina, no por línea masculina. El muy burro dice él mismo de qué color son las gafas con las que ve. Ese cierra el comentario de Marx. Y continúa ahora el apunte. Entre las subrazas arias, interrumpe Marx y dice que el diablo se lleve esta jerigonza aria, cuyas sociedades estaban organizadas sobre el tipo de familia patriarcal, hay que colocar a los indios con tanta seguridad como los romanos. Interrumpe Marx, dice Marx, por Niebuhr podría haberse enterado, Maine podría haberse enterado, de que la familia romana aún seguía inmersa en la gens, incluso después de constituirse en su forma específica con la patria potestas. Cierre el comentario Marx. Sí, Marx intercala y dice, bonito sí, basado exclusivamente en su propia seguridad de Maine, pues hipócrita, intercala Marx, en alguna época lejana, Maine traslada a su familia patriarcal romana al mismo comienzo de las cosas, interrumpe Marx, los bienes de la mujer casada estaban entre los hindúes enteramente libres de la intervención del marido. Interrumpe Marx, dice libres, o sea, partiendo de la seguridad de Maine. Ese es el comentario. No es fácil explicar por qué los derechos del despotismo familiar, Marx interrumpe, dice, idea favorita capital del Seneca de John Bull, la de encontrar despotismo en los orígenes, habían de sufrir una relajación. Maine cita el siguiente pasado, perdón, esto es Marx, ¿cierto? Maine cita el siguiente pasaje del tratado Mitakhara, pasaje citado precisamente ya por Sir Thomas Strange en Hindu Law, el libro de Strange publicado en 1830, pero citable en la segunda edición de su obra, Element of Hindu Law, contiene referencias de fuentes mucho más completas y discusión de este punto. Además de las citas que da Strange, sigue Marx, de las fuentes se ve que ya el autor del Mitakhara, por no hablar de los comentarios jurídicos posteriores, ha dejado de comprender el origen del Estridana y trata de hacérselo plausible con un absoluto falseamiento racionalista, el mismo en que incurrían, por ejemplo, los juristas romanos en la época de Cicerón, con usos jurídicos o fórmulas romanas antiguas que les eran incomprensibles para ellos, entre comillas, arcaica. Una explicación racionalista de este tipo es Verbi Gratia, cuando en el Mitakhara se habla de la dote de la mujer. Comillas, lo que se le da en su procesión nupcial por la ceremonia final, cuando el matrimonio ya contraído y celebrado se halla a punto de ser consumado, pues hasta entonces la novia había vivido con su madre. Cierre comillas. Strange nota sobre esta domiconductio, traer a casa a la novia, que entre los hindúes es la mera consecuencia del contrato antecedente, que para los romanos era parte constitutiva de su celebración. Hasta entonces, la novia era solo una esposa y se convertía en uxor. Statin atque ductua est, quambis nondum in cubiculum mariti venerit, en cuanto era llevada, aunque aún no hubiese entrado en la vivienda del marido. Y Strange sigue, la dote de una mujer hindú se encuentra sujeta además a la anomalía de que a su muerte sigue una línea peculiar de descendencia. Cierre comillas. Esta anomalía, sigue Marx,
no es sino un resto fragmentario reducido a una parte determinada de los bienes de la antigua norma general basada en la descendencia de la gens por línea femenina, la primitiva. Esto son, por de pronto, las anomalías jurídicas, etc. En el lenguaje de las excepciones, también en primera línea, restos de algo más antiguo, más originario. La norma antigua se presenta en la situación cambiada, relativamente moderna, como una anomalía, como una excepción incomprensible. Todas las fuentes de derecho hindú y sus comentarios fueron compuestos cuando hacía tiempo que la línea femenina de descendencia había pasado a ser masculina. En Strange se ve además que en diversas partes de la India la anomalía es un resto más o menos completo. Obviamente está ironizando cuando dice anomalía Marx. Así pues, Main cita el siguiente pasaje del Mixhara. Lo que se da a la esposa por el padre, la madre, la madre, el marido o un hermano en el momento del matrimonio antes del fuego nupcial. Pero el compilador del Mitaxara añade una proposición que solo se encuentra en él. También la propiedad que haya podido adquirir por herencia, compra o división, secuestro o descubrimiento se llama por manu y las demás propiedad de la mujer. Ardientes controversias al respecto entre los comentadores brahmánicos. Entre otras cosas, el ingenioso Main se explica el asunto así. Y ahora va a parafrasear a Main, ¿no es cierto? En las sociedades de raza aria se encuentra, comillas, la huella más primitiva de la propiedad independiente de las mujeres en una antigua institución ampliamente difundida, el precio de la desposada. El día de la boda o al siguiente, el marido pagaba un precio, parte al padre de la esposa como indemnización, signo de exclamación de Marx. Obviamente no está de acuerdo con la expresión indemnización, por el poder patriarcal o familiar que había transferido al esposo. Parte en cambio a la mujer misma, que en la mayor parte de las veces conservaba exclusivamente su goce como bienes distintos de los que constituían el patrimonio de su marido. Parece ser que cierto número de costumbres arias hasta concedían a la mujer en los bienes de otra naturaleza adquiridos progresivamente por ella, los derechos de que gozaba sobre su parte del precio de desposada, probablemente, exclamación de Marx, probablemente por ser el único tipo entonces existente de propiedad de una mujer. Nosotros haciendo un pequeño paréntesis, ¿no es cierto?, solamente a modo de resumir un poco lo que vamos a leer, que sencillamente la desposada entonces tiene un precio y el marido tendría que pagarle o le pagó en algún punto a la propia mujer y al padre. En cambio, Main tiene razón en decir, perdón, realmente hay claras muestras de un esfuerzo general y constante por parte de los escritores brahmánicos en sus escritos religiosos jurídicos para limitar los privilegios que parece haber reconocido a las mujeres las autoridades más antiguas, cierre comillas. Marx agrega, incluso en Roma, la posición de la patria potestas frente a la mujer fue exagerada por oposición a la antigua tradición contraria. Esto es Marx ahora, ¿no es cierto? La cerdada de los brahmanes culmina en la sati o quema de la viuda. Ya Strange dice que esta práctica es malus usus y no derecho, pues no se encuentra ni palabra de ella en el Manu ni en otras altas autoridades. Como condición para que la viuda pueda aspirar al cielo, solamente requería que a la muerte de su marido viviera retirada, sobria y decentemente. Eso decía este texto el Manu. ¿Sí? No dice nada de la sati. Que es la sati, recordemos, es el hecho de que la mujer se suicida, ¿no es cierto?, para eliminar su poder de herencia y por ende su propiedad. Incluso en el Chaster, la sati, Strach, página 241, aún solo está recomendada. Pero véase supra, o sea, arriba,
recordémonos lo que leímos hace poco, ¿cómo explican los brahmanes mismos la cosa? Propiedad destinada a usos religiosos. Y el interés de los tipos a los que les pasan la herencia, que a cambio tienen que pagar los gastos del ceremonial, Strange habla expresamente de brahmanes intencionados y de parientes interesados en que la mujer se suicide. Obviamente se suicide a partir de una motivación religiosa, evidentemente. Y es que la mujer que sobrevive a su marido le sucede como un heredero a falta de descendencia masculina. Strange. Tomo tanto, página tanto. Además, comillas, su derecho a ser mantenida por sus del difunto marido representantes, con excepción del Stridana, que le corresponde por derecho propio lo que hereda de su marido a falta de derechos masculinos, pasa a la muerte de ella a los herederos de su marido, no solo los inmediatos, sino también los que viven entonces. Aquí la cosa está clara, dice Marx. La sati es simplemente un asesinato religioso, en parte para que los brahmanes sacerdotes se hagan con la herencia para ceremonias religiosas por los muertos, en parte para que se beneficie de ella la que es interesada en la herencia de la viuda por la legislación brahmánica. Los parientes próximos del marido, de ahí la violencia e infamias casi siempre por parte de los parientes para llevar a la viuda a la pira. O sea, la pira, o sea, donde va a ser quemado el cadáver del marido y por lo tanto la mujer tendría que también ponerse en la pira y ser quemada junto al cadáver del marido. El señor Maine mismo no añade nada que no se encontrara ya en Strange. Y hasta cuando generaliza lo hace así, comillas. El derecho civil y religioso de los indios se ha transformado, desarrollado y en ciertos, interrumpe Marx, Maine siempre suave cuando habla del clero y los puristas y en general de gente de la clase superior, puntos corrompidos por los comentarios sucesivos de los intérpretes brahmánicos. Página tanto. Strange lo sabe también, pero añade que los curas no se han portado mejor en otras partes. Y hasta ahí llega la alusión de a este capítulo y como vemos después se pasa a este tema hace una alusión más general, ¿no es cierto? Empieza a generalizar Marx y vuelve al tema que estaba planteando antes de esta reflexión en orden a este capítulo, que era el derecho antiguo irlandés. En ese contexto está este estudio, ¿no es cierto? Antes está hablando de cómo se da la sucesión en el derecho antiguo irlandés y las modificaciones que sufre a partir de la invasión de los ingleses. Entonces, lo que está estudiando antes es cómo se relaciona. Y por eso ahora se fue está relacionándolo ahora con la India. Bueno, Daniela, más o menos ese es el texto, por favor. Yo solamente decir que, por último, es como importante pensar como la justificación de la familia, ¿no? Como a través de la familia se justificó esta idea, que también es una ficción jurídica, de que el patrimonio es uno solo, y no son varios patrimonios. Entonces, la mujer que llega, ¿no? Y que se casa y que llega con esta dote, ¿no? Que incluso puede llegar después ya como más adelante con una herencia, pasa a ser un patrimonio familiar del cual dispone un varón. Distinto es, o sea, ¿por qué digo y no patrimonios distintos? Porque cuando se piensa como lo hacían en la India o como lo hacen ahora, por ejemplo, según la nueva legislación argentina, la defensa del patrimonio, o sea, todo lo que se compra antes del matrimonio, tanto de un hombre como una mujer, o de una mujer con una mujer, o de las personas que se casan legalmente, pasa a ser un patrimonio que no es parte del patrimonio familiar o del patrimonio del matrimonio. Entonces son dos patrimonios. Entonces esas personas pueden seguir disponiendo de ese patrimonio al que accedieron o que tuvieron antes del casamiento, y además hay otro patrimonio que es el patrimonio familiar, porque la idea de las legislaciones vigentes, que creo que sigue siendo la chilena, existe la idea de que el patrimonio es una gran masa de cosas, aunque esté compuesta por un montón de bienes, es un solo patrimonio que se divide.
Pero si pensamos en dos patrimonios distintos, porque son obtenidos de distintos lugares, entonces podemos hacer una defensa, y principalmente eso viene a ser un derecho que favorece a quienes históricamente no han podido heredar y pierden su patrimonio a la hora de sostener el matrimonio, porque una vez que las mujeres se casaban, eran los hombres los que podían disponer o podían autorizar la venta o no, o la enajenación, o lo que se quisiera, incluso si quedaban viudas y había un hijo varón, era el hijo varón quien disponía también de ese patrimonio, o sea, siempre desde el lado de la línea patriarcal. Y esa fue la familia, fue la idea de familia, de esta unidad irrompible que hay que defenderla con todo, viene también a justificar esta idea de patrimonio único que solo puede ser manejado por un género, ¿no? Y para qué decir, y por eso además, no pensar en la idea a través también de ideas religiosas, ¿no? De ideas morales, ¿no? Admitir los matrimonios entre los mismos géneros, porque si no ahí la idea económica, ¿no? Material, se rompe, porque esa familia, ¿quién hereda si son dos mujeres las que se casan, ¿no? ¿O quién maneja el patrimonio si son dos varones, ¿no? Más allá de que nosotros que haya como una explicación o una discusión en términos de principios, ¿no? O cuáles son las creencias valóricas de una persona, si uno va más de fondo a estudiar para qué ha servido la institución de la familia en las sociedades, ha servido para justificar las condiciones materiales de ciertas clases, de ciertos géneros, de ciertas personas que finalmente son las clases o las personas que siguen dominando, porque si nosotros lo pensamos, por ejemplo, en esta idea de entre trabajadores y empresarios, o explotados y explotadores, se constituye la misma idea en las clases trabajadoras, pero como no hay patrimonio, lo que se constituye es lo público de lo primado, o lo productivo de lo no productivo, ¿no? Entonces, en donde la figura de la mujer o de lo femenino o lo feminizado pasa a ser lo no productivo y pasa a ser la fuerza reproductora, o al cuidado de la vida de la fuerza de trabajo que hace que estas clases sean altas. Eso es lo que se hereda. Lo que se hereda es la idea de reproducción o el oficio, si son varones, ¿no? Pero no se genera propiedad ni patrimonio, que es una forma también distinta de entender esta división de géneros y el rol que se va cumpliendo en cada una de las clases. La familia también sirve para justificar eso. Así que me parece que es como muy interesante y muy actual, sobre todo por los debates que se están dando en Chile, pensar, ¿no? La definición de familias, la diversidad, la pluralidad, y pensarlo también desde una perspectiva más allá de lo material y lo económico, que es como se ha entendido o que ha servido para justificar históricamente este concepto, esta institución. Claro, claro, además que hay elementos que, digámoslo así, agudizan eso. Por ejemplo, un aspecto que también discutíamos la otra vez, ¿no es cierto?, que era el aspecto étnico, o sea, me refiero al mestizaje, el hecho de ser mestizo, lo que tú estabas hablando, como el pueblo, en la medida en que es mestizo, va a tratar o va a tener una pretensión de ser blanco, ¿no es cierto? O sea, eso que tú estás planteando de lo productivo y lo improductivo a la vez se da con, no solo, evidentemente, ¿no es cierto? Se da con otro tipo de características, como por ejemplo el hecho de que nos avergonzamos por no ser blancos puros, ¿no es cierto? O por ser mestizos, por ser indiados. Nos da vergüenza ser indiados, nos da vergüenza ser hijos ilegítimos. Entonces, nos da vergüenza ser pecadores, etcétera. Entonces, evidentemente, todos esos son elementos que están en la cultura popular. Exacto, y es más normal de lo que supuestamente es lo normal o lo naturalizado. Porque finalmente cuando hablamos de normal, hablamos de norma que puede ser escrita o no escrita, pero que son acuerdos sociales que pueden romperse o no. Entonces acordamos un ideal, ¿no? También hablábamos en su oportunidad sobre estos ideales que se construyen, ¿no? Y cómo aspiramos a llegar a ese ideal que nunca vamos a poder aspirar, al menos los que
seguramente están viendo o van a ver esta conversación, porque finalmente el ideal se planta desde la idea de la blancura, de lo racial, de lo biologicista, de lo económico, ¿no? Esta idea de que te transforma, que de ahí nace la meritocracia, o sea, son todos ideales a los que no vamos a poder alcanzar porque finalmente son ideales hegemónicos y que niegan la diversidad, pero esas son construcciones, son ficciones, son discursos armados, no tienen sustento en la realidad. Y ahí retomar, para finalizar, Mac, esta idea del desprecio de la realidad por construir ideales a los que la gran mayoría, ¿no? Aspira a llegar pero que no puede, ¿no? Ahí está la idea de la alienación, ¿no? De querer ser algo que no podemos porque finalmente se nos impide, porque no tenemos ni el derecho, ni el poder económico, ni la construcción cultural, ni social para poder llegar. Bien, bueno, entonces te agradezco obviamente que hayamos podido tener este ratito de revisión de este texto de Marx y nada más, pues le dejamos un saludo a los amigos del instituto y Sí. los llamamos, ¿no es cierto?, a seguir revisando estas obras que hemos estado visitando. Bueno, un gran abrazo para todas, todos y todes, y que nos vaya bien el domingo. Gracias, que estén bien.